Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Que Alguien Me Diga. Yo soy Andy Aguilera y hoy vamos a hablar de un tema que yo subestimé por mucho tiempo, por muchos años, y es de Dragon Ball. Pero a mí misma, por supuesto que no estás loca. La doctora te dijo, es normal, no te pasa solamente a ti. Que alguien me diga. Para desarrollar este tema, hoy me acompaña un experto, un caballero que, bueno, es periodista, es músico, experto en cómics y cultura geek, y de toda la experiencia profesional que tiene, su cargo más importante es que es el padre de mi hijo, Simón Díaz. Bienvenido. Oli, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien acá, viniendo a despejar las dudas sobre si era tóxico que viéramos Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco y todo eso, no formó mejor a los millennials. Pero es que hablando de tóxico, yo creo, o sea, no se vayan a enojar, no se lo tomen a mal, pero yo retrocediendo un poco, yo siento que ya prácticamente parecían como una secta. O sea, la cultura en torno a Dragon Ball es como muy intensa, al tal punto que al día de hoy tú todavía la mantienes. Es que no es que sea una secta, sino que llega un punto en el que una de las actividades no habían pantallas, habían horarios, había una estructura social muy establecida que hacía que uno tratara de encontrar esos espacios para ver ese tipo de anime o cómics o dibujos animados que solamente llegaban a Latinoamérica, eran los específicos, los que compraban los canales y eso era lo que tú veías. Además de Dragon Ball, ¿qué veías? ¿Y a qué edad, más o menos? ¿De qué Mira, años a estamos ver, hablando? yo empecé a ver, por ejemplo, mira, mi inicio no fue exactamente con Dragon Ball, yo empecé viendo Los Caballeros del Zodiaco en el año 1991. Es viejo el señor. Sí, un poquito, pero no tanto. Y Dragon Ball en 1992 aproximadamente. Dragon Ball, la primera serie que hubo cuando Goku era pequeñito, era un poco más infantil, se pudiera decir que después Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y todo lo demás. Y esto en Venezuela, estamos hablando que pasaba en Televen. Sí, en Televen pasaban la mayoría de animes, porque después se sumó Samurai X, Sailor Moon. Antes de RCTV pasaba otros animes más clásicos como Candy Es que Candy. eso es lo que iba a decir, no se lo tomen a mal, no crean que en algún momento no lo vi o que ignoraba la existencia de... Pero yo soy niña, obviamente yo veía otras cosas, siempre fui muy tomboy para juegos de bicicleta, deportes y lo demás, pero en televisión lo mío era Candy Candy, Sailor Moon, Hunter, otras cosas más niñas que Dragon Ball, que nunca lo entendí, no entendía que gritaban, no entendía Sí, por qué tanto escándalo. sí, pero ahí tú lo estás viendo. Porque si lo vemos desde el primer Dragon Ball, que es el Dragon Ball de niños, que es el que nos lleva a nosotros hasta la adolescencia, porque Dragon Ball Z sale aproximadamente o empieza a verse en Venezuela en el 95, 96 más o menos. Y creo que en Latinoamérica era igual. La cosa es que el Dragon Ball inicial era más infantil. De hecho, había mucha preponderancia de personajes femeninos. Claro, también había un contenido, que eso lo sabemos, de que los japoneses tienen un poco esta cosa un poco medio... Kinky, Exacto. es medio enfermito en algún Pero son sentido. personajes, pero también había una concepción linda del proceso de crecer. Por ejemplo, yo siempre lo digo, el maestro Roshi termina diciendo una de las estructuras de supervivencia y de formación más lindas que hay, O sea, ese es que como un mantra para ustedes, para para tu generación. entrenar, o sea, para entrenar y para crecer hay que trabajar, pero también hay que comer, hay que divertirse, hay que descansar y hay que trabajar duro. Esa era las bases del entrenamiento del maestro Roshi. Eso uno lo veía como niño, tú siempre querías ser como Goku, pero llega un punto en el que si tú te pones a verlo en la adultez es algo muy útil y que muchas veces lo llevamos nosotros en la mente, no es que seamos practicantes, una secta o lo que sea, pero esa nostalgia te da el momento en que estás en un problema, te sientas y todo está demasiado gris en tu mente y recuerdas un capítulo de Dragon Ball, lo pones y encuentras estas cosas que te conectan con tu niño interior y que también te hacen ver que esas enseñanzas eran muy importantes. Entonces,
Yo escuchándote y tomando en cuenta, no sé, todo lo que yo veo en internet, en YouTube, de creadores de contenido, en TheGeeks, porque este episodio lo estamos grabando en el marco de la Semana del Orgullo Geek. Yo creo que Dragon Ball es una de las influencias más grandes de toda una generación porque te brindaba quizás esa oportunidad de sentirte bien a ser diferente, Eh, como Goku. el asunto es que, claro, Goku siempre buscaba enfrentarse con el más fuerte. Él no era una lucha por salvar el mundo, claro, sí era una consecuencia de, pero la misión de Goku era siempre luchar con el más fuerte. Entonces, claro, a nosotros que nos hacían bullying, por ejemplo, yo sufrí bullying muchos años, ¿cómo nos soñamos tratar de ser ese personaje que podía enfrentarse al más fuerte? Entonces, yo creo que eso también albergaba una esperanza dentro de uno para poder llegar y decir y ser un poco más valiente, ir al día siguiente. No todo el tiempo funcionaba, nunca funcionaba en la mayoría de los casos, pero también nos daba una impronta de querer llegar a más allá y era parte lindo también de ver cómo evolucionaba uno cuando era niño y enfrentarse a este mundo real. El mundo real, hablando del mundo real, como todo esto es tan importante y de verdad, y Simón de hecho tiene por ahí unos datos que quiere compartir de un estudio que él descubrió. Estos son 3 cosas que probablemente tú sabías o no de Dragon Ball. Dragon Ball fue tan importante en Latinoamérica, y esto es bastante curioso porque estamos en temporada de mundial, que en México hubo proyecciones públicas masivas del final de Dragon Ball Super con miles de personas reunidas viendo el episodio juntos. Es decir, ellos básicamente pusieron pantallas en las plazas y en los parques para que la gente se reuniera a ver la final como si fuese una final de partido del mundial. Una cosa así. Yo no sé si eso en Venezuela llegó a pasar, pero estoy como que totalmente en shock. Lo que pasa es que, claro, si lo vemos desde Dragon Ball Super es muy posterior a la época en la que tal vez los millennials vemos más cosas, ¿sabes? Sí, en Venezuela pasaban ciertas cosas. Tal vez acá en Chile la gente es como mucho más geek para reunirse a hacer cosas. Pero vamos a ver el caso de, por ejemplo, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z es el posterior, ya cuando son Super Saiyajin y todos estos gritos y más peleas que Y historia. hay como una evolución. Sí, hay una evolución empieza a ser ya más adolescente. Es que la eso es lo serie. que iba a tocar, porque el dato número 2, la gente relaciona mucho el éxito de Dragon Ball con algo muy específico, la trama o el drama que había en esa evolución, porque nosotros, las mujeres, obviamente, crecimos con teleseries, telenovelas, series adolescentes, historias largas, personajes intensos, y los chicos también, pero lo hicieron a través de esta historia de Dragon Ball que tenía exactamente eso. O sea, además de estos gritos locos que las mujeres no entendíamos, los estaba ayudando a ustedes a transformarse. O sea, ustedes estaban creciendo junto con la trama. Sí, exactamente. Aparte de eso, había una evolución de los personajes. Ya Goku era padre, ya tenía un hijo, su lucha era por su hijo y por ser más fuerte. Vegeta entra a todo esto. Bueno, antes de Vegeta está el asunto de Piccolo, esta rencilla que hay entre todas las personas de que si Goku es mal padre porque Piccolo le crió a los hijos. Eso lo vamos a hablar. Calma, pues. Ajá, Calma, exacto. calma. Pero no, o sea, ya había una evolución ya también de la temática, aunque también había todo este tema de lucha. Pero quiero poner una cosa rapidito antes. Sí, vemos Dragon Ball como una piedra angular de todo eso porque es muy famoso, pero en Latinoamérica también los Caballeros del Zodiaco era era muy potente para la generación. Y los Caballeros del Zodiaco era un poco una antítesis de Dragon Ball. Porque Dragon Ball era un poco más simpático. Caballero del Zodiaco era drama, era sangre, era Seiya en el piso, ensangrentado, y todo el mundo, Seiya, tú puedes, y Seiya tirando un capítulo completo, es una reflexión del poder y el amor y la amistad, una cosa, pero era Seiya que nunca se rendía y sus amigos lo apoyaban. Era otro tipo de cosas que también te acuerdas. De los momentos, y te lo aseguro que muchos de los que vimos estas cosas, en los peores momentos que hemos tenido, nos hemos acordado de alguna de esas escenas en las que alguno de los Caballeros del Zodiaco se enfrentaba a algo inimaginable y podía conquistarlo. Pues. Entonces, eso también forma parte del crecimiento de uno y de esta generación que veo que, claro, se enfrenta a tantas cosas, pero también siento que hay como
un blindaje y un optimismo y un vamos a seguir diferente a tal vez otras generaciones, o sea, en mi opinión. No, es que sí lo es. De hecho, el tal dato número 3 que estuvimos investigando para este episodio, y es que hay análisis psicológicos y culturales que hablan no solamente de Dragon Ball, pero lo priorizan como un sistema que ayudó a moldear las ideas de esfuerzo, de perseverancia y de superación en todos estos niños, que obviamente tú eres de los 80, pero el desarrollo de tu niñez y adolescencia es en los 90. Claro. De los 90 y los 2000 que crecieron viendo esta serie. O sea, ellos tienen como estos valores diferentes a otras, a las generaciones que les siguieron, que no crecieron con ese mensaje. Y bueno, ustedes prácticamente tuvieron terapia gratis, si te pones a ver. O sea, como que eso te pudo ayudar, a eso te ahorró años de terapia, porque entre peos que uno pasa en la infancia, no sé, divorcio, separación de los padres, cambios de colegio, que fue tu caso, yo creo que esta serie como que era como tu psicoanálisis inconsciente ahí. Claro, o sea, era como cuando te sentías más débil, veías algo que te hacía sentir más fuerte. Y no era solamente años de terapia, yo creo que era un refugio también. Era una forma también de ver la responsabilidad que teníamos. Si yo quería ver Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco y Samurai X, que todas estaban en un mismo bloque en la tarde, yo tenía que llegar del colegio, Hay reglas. hacer las tareas, Hay todas horarios. las tareas para poder sentarme idiotizado a ver todo esto y levantar las manitos para hacer una genkidama porque Goku necesitaba el poder. Ahora estamos cansados, es porque de niños le dimos mucho poder a Goku con la genkidama, por eso es que estamos más cansados. No, es lo que estamos cansados es de estar haciendo zapping o scrolleando, porque no es zapping, es scrolleando en la aplicación, tratando de decidir qué vamos a ver, porque tenemos tanto material disponible que, o sea, no sé, a ti te pasa, estás media hora, ¿qué vamos a ver? Y yo sí, pero escoge algo, o sea, simplemente escoge algo. Y antes no nos podíamos dar ese lujo, porque antes era, ¿a qué hora pasaba en Dragon Ball? A las 5 de la A tarde. las 5 de la tarde. Antes de las 5 de la tarde tenías que haber hecho la tarea, porque si no, no podías ver Dragon Ball. Y si no llegabas a esa hora, no es como que, ay, bueno, queda ahí grabado y lo vuelvo a ver. O sea, no, te perdiste el episodio y después el siguiente no ibas a entender. O peor, te quedaban colgando con la historia y esperando qué iba a pasar en el siguiente episodio. Y hay además. otra cosa impresionante que tenemos. Esta generación que vio estos animes tan emblemáticos es el cómo enfrentar la frustración. Vamos a poner un ejemplo, la pelea de Freezer. La pelea de Freezer es la más larga, impresionante. Están en el planeta Namekusei. Me siento tan ignorante en este momento. Están en el planeta Namekusei, Goku. Esa es otra cosa, los spoilers. La gente sufre con los spoilers. Los capítulos de Dragon Ball eran Goku se convierte en Super Saiyajin. O sea, todo. El spoiler estaba en el título del capítulo, pero no te puedes frustrar por eso. Más bien era emocionante ver, wow, va a pasar. ¿En qué momento va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estabas viendo el capítulo, tenías 3 meses, estoy exagerando, viendo todos los días Dragon Ball porque venía la pelea con Freezer y Goku se transformaba en Super Saiyajin y se acababa el capítulo y tú llorabas y decías, y te convertías en Super Saiyajin en tu casa, ibas al día siguiente a comentarlo en la escuela y llegabas a las 5 de la tarde del día siguiente, ponías la televisión y empezaban la serie otra vez desde cero. Y ahora nosotros tenemos todo cargado en Netflix y vemos la serie de corrida. Empezaban la serie de cero. Tenías que esperar hasta otro la año. Otra temporada. Que No, tenías que esperar otro año. Empezaban los capítulos Sí, anteriores. lo repetían, claro, sí. Hasta que en algún momento volvíamos, llegó a pasar con Caballeros del Zodiaco, que pasaban 3 veces la serie, cortaba y después era una noticia nacional. Ahora sí salió el capítulo. Pero ese manejo de la frustración lo podemos tener también. Podemos ver la serie A mí me varias encanta veces. ver a Simón así en su salsa, porque es como este mes, ya esto estamos grabando en mayo, junio del 2026, Semana del Orgullo Geek, viene junio con una energía que anteriormente era, bueno, el mes del orgullo, pero este junio 2026 es el mes de la masculinidad. Igual está fino, me estoy acostumbrando a esta energía masculina en mi hogar con 2 hombres en la casa luchando con ella. Pero me gusta verte en tu jugo porque este mes va a estar sabrosito. Viene, ya se estrenó Mortal Kombat. Viene He-Man, que se estrena esta semana, en una semana más. También viene Street Fighter. Está Supergirl por ahí también, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio. Que no le han hecho mucha... Yo creo que la estrategia publicitaria de Supergirl está como bien...
Bueno, Bien es que, floja, pero es que yo creo que ya entendieron que no tienen competición con He-Man. Exacto, No creo que sea por eso. Igual He-Man es muy de nicho. O sea, He-Man... Pero yo no conozco a nadie de tu edad que no que al igual que Dragon Ball, o que Goku, He-Man no lo haya marcado. Sí, lo que pasa es que He-Man era otro punto. Dragon Ball era el imaginario. Porque tampoco era muy fácil conseguir figuras de Dragon Ball. Era difícil conseguirlas, además eran Y caras. He-Man era precisamente eso, las Pero figuras, los He-Man juguetes. eran las figuras. En He-Man tú primero tenías la figura y después veías la serie. La serie era complementaria, la serie era como ver un comercial animado de los juguetes o de las figuras. Y en He-Man era la activación de la imaginación. Tú tenías este imaginario de Eternia, del castillo de Grayskull, de Skeletor y todo esto, pero tú tenías en tus manos unas naves impresionantes, unos personajes súper locos que escupían agua y aquella cosa, y tú te sentabas y empezabas a jugar y te reunías con amigos y yo soy Skeletor y te das era como compartir, pero era mucho de la imaginación. Y eso es el gran valor que tiene He-Man, más allá de la serie, que cree, la serie tuvo muchos problemas porque era el hombre más poderoso del universo, que tenía la espada más poderosa del universo, pero no la podía usar. Solo empujaba a los enemigos, no podía pegarles, siempre liberaba a Skeletor por alguna razón estupidísima. Y después tenía una moraleja, pero las moralejas también te llegaban, o sea, moralejas antidrogas, Los memes. ese tipo de Ahora o los tenemos los memes. Ahora memes. tenemos los memes. A He-Man en los memes. Otra cosa que nos dio He-Man fue las grandes parodias que hizo el bananero, Iván el Trolazo, pero eso, o sea, tenía un significado, era otra cosa diferente tal vez a lo que uno veía en Dragon Ball. Hablando de significado y de moraleja, retomando el tema de la generación, de tus aprendizajes, ahora que yo te veo precisamente esto en tu salsa, emocionado, yo creo que nunca has hablado con tanta emoción de algo en la vida que de esto, ni siquiera de la música. Quizás de Bruno, tu hijo, nunca vas a hablar con tanta emoción de mí como hablas de Dragon Ball y de los Caballeros del Zodiaco y de He-Man. O sea, pregunta seria, ¿quién es más importante? ¿Goku o tu señora? Por supuesto que Goku. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber cuál es su lugar. Tú estás en un lugar muy importante, pero Goku es Goku. O sea, de verdad. He visto gente que ha faltado a matrimonios porque estaba viendo el capítulo final de Freezer, que lo hemos visto todo 350,000 veces. O cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 3. O sea, lo vimos, pero lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a sentir, ¿verdad? O sea, tú revives esas emociones cada vez que lo vuelves a Cada ver. vez que se ¿Qué tiene esta serie? ¿Qué tiene estos personajes que tú ves que en las producciones que consumimos ahora no existen? Primero hay una conexión. Primero. Hay una autocensura, vamos a hablarlo claro. O Porque sea, no, ya, no. yo soy mujer y lo puedo decir porque si lo dices tú te queman o te funan. Lo políticamente incorrecto que sería hoy en día decir muchos de esos diálogos, muchas de esas situaciones. Y yo estoy claro, nosotros estamos claros en eso y compartimos opiniones diferentes y también impopulares en nuestros, ¿cómo se llama? Círculos En nuestros círculos, sociales. ¿no? Y de género también, porque Ajá. obviamente yo debato mucho con muchas compañeras. Me dicen, ¿tú eres feminista? Sí, pero ¿estás a favor de esto? Mira, yo estoy a favor de la libertad de expresión y la creatividad. Y en eso caben muchas cosas. Y nadie te está obligando a consumir un contenido que no te gusta. Y en eso yo estoy luchando en batallar contra el algoritmo que hoy en día se alimenta de eso, del hate, de lo que no te gusta. Y la gente va y va y va siguiendo esa corriente y yo voy en contra. Yo siempre voy nadando en contra de la corriente. Pero sí considero que los extremos no son positivos. Es decir, si antes la cultura lo que veíamos era extremadamente masculino, o sea, empoderaba a los hombres y a las mujeres, era las películas de Barbie, la cosa, y era como muy fresa. Ahora es el efecto Disney, que es todo lo contrario, es las princesas superpoderosas y no hay producciones para los niños. Entonces, como Mira, necesitamos un balance ahí. más bien creo que también hay un mito sobre que las producciones antes, por ejemplo, estos animes eran muy masculinos. Sí, tenían una alta carga masculina, pero los personajes mujeres eran muy importantes. Bulma es una piedra angular en toda la serie.
O sea, Bulma sale desde el capítulo 1 y termina siendo la esposa del príncipe de los Saiyajin y la madre de Trunks y la mujer más inteligente del mundo es Bulma. Todos acuden a Bulma para poder solucionar problemas. En Caballeros del Zodiaco, todos luchan por Atena. Atena es la que se sacrifica por el mundo. O sea, la mujer siempre en estas cosas tenía un papel protagónico, pero no era de ir a salvar a la princesa. Era que había una cuestión de sacrificio, de compromiso, de entrar con esto. Pero también era muy sexualizada esa mujer. O sea, en sí, estos contenidos, en estas series. sí, o sea, pero sexualizada. Pero eso es por la cultura de donde viene. ¿De dónde? Origen de Pero la no era serie. sexualizado al punto de... Era como el cotilleo, el ver al viejo verde en su máxima expresión, por ejemplo, el maestro Roshi. Que todavía existe, aunque Pero- ya no creen personajes basados en esta persona, todavía existen. Que no lo vemos en la pantalla no significa que no Claro, existe. no, hay un capítulo muy emblemático que es que Goku nunca había visto una mujer y ve durmiendo a Bulma en pantaletas. Y viene Goku y ve y le pega con algo y ella dice que se levanta. Y él dice, ¿pero qué te pasa? Era el descubrimiento de un niño que no sabía cómo era el cuerpo de otra persona. O sea, ahora lo vemos y, ¡oh, qué Escándalo, horrible! es escandaloso. Escándalo. Pero no, eso es algo parte de la inocencia. Y hablando de esa inocencia, Otra cosa que pasaba rapidito, el maestro Roshi siempre andaba como queriendo sadiquearse a todas las mujeres que veían, pero igual era como mal visto por sus alumnos, lo veían como que, ay, este viejo ridículo. No era que había una aceptación de su de su comportamiento extraño. En Caballeros del Zodiaco no había el tema de la sexualización, había otro anime que era muy heavy, que era Samurai X. En nunca vi Samurai Samurai X. Samurai X estamos hablando que era el asesino más grande del shogunato en la guerra del shogunato en Japón. Y este decide ser un vagabundo y toda su vida cambia a raíz que conoce a una mujer y él al principio como que empieza a enamorarse, pero no se enamora de la mujer per se, sino del ideario de libertad que tiene la mujer. Entonces, ella lo obliga también a ir más allá y después te das cuenta que él también termina convirtiéndose en lo que es porque su mujer fue asesinada. O sea, no es que había como una corresponsabilidad de la historia con el hombre y la mujer. También está ese mito de que Dragon Ball era solamente para hombres. No, yo conozco muchas amigas que veían Dragon Ball. Sí. Pero es que también es como se vende la situación y que muchas veces caemos en ese error, como también decir Sailor Moon es para mujeres. No, Sailor Moon también era muy disfrutable, pero yo veía Sailor Moon, me encantaba Sailor Moon. Y lo que te quería preguntar hace ratito, porque estabas hablando de la inocencia del niño, de ese descubrimiento, ¿cómo te marca a ti? O sea, todos estos aprendizajes que te dejó Dragon Ball y todas las series con las que creciste en esta etapa tuya ahora como padre, y en cómo transmitir quizás sabiduría, reflexiones, mensajes, valores, porque lo hemos venido diciendo hace rato, estaba cargada, aunque lo veas como una serie animada de muchos valores estos contenidos, a tu hijo, a Bruno, porque ahora yo te veo fascinado jugando Dragon Ball en el Xbox con él desde que nació, ahora le gusta, ahora me pregunta cosas, ahora yo tengo que aprenderme los personajes porque si no lo ayudo en el juego me meto en un problema. Es mucha presión para mí, la verdad. Estoy como que en un entrenamiento intensivo pero ¿cómo te ayuda a ti a hablar o sea, yo creo que es más fácil, las mujeres tenemos una conexión con nuestros hijos, sí, porque somos la mamá, estuvo entre nosotros, pero ustedes entienden un lenguaje más fácil porque ustedes siento que tienen la habilidad de estar más conectados con su niño interior. Sí, también como que vemos las cosas como más directas. Más simples. Es como, esto es porque es. Entonces pasa el punto de, por ejemplo, vamos a decirlo en mi caso, yo soy un hijo de padre divorciado, pero que pasé mucho tiempo porque igual mientras estaba en casa tal vez mi mamá tenía que trabajar, mi papá tenía que ir a trabajar también, pasaba mucho tiempo solo y estas series eran como mi compañía. Pero si tú ves algo similar en esta serie, Goku estaba solo. Goku era un extraterrestre en un planeta solo y él desvivió a su abuelo. A muy temprana edad él tuvo que crecer solo.
y encuentra, no digamos que figuras paternas, pero apoyo en otros personajes como el maestro Roshi, como Otsatán Sí, de hecho, lo también. está contando y ya me dieron ganas de llorar porque de verdad viendo la trama en el juego, que no me he visto la serie completa, pero veo el juego, y como soy mamá, es precisamente ver ese muchachito solo y se me ahoga el guarapo así horrible y yo, Dios mío, Sí, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a comer? ¿Y cómo va a Gohan, hacer un montón de cosas, Gohan? Gohan, el entrenamiento, Goku se sacrifica por su No, y hijo, además ver a Goku tratando de volver para para volver con volver su con su hijo hijo. y se lo encargó a su peor enemigo, pero Goku sabía que había nobleza en el corazón de Piccolo ahora. Y Piccolo era un tipo muy fuerte que reflejaba a nuestros padres muchas veces que también eran tipos muy fuertes. No eran malos, pero eran tipos fuertes. Entonces, encontrar esas similitudes también te daba un consuelo. ¿Qué es lo que me pasa a mí ahora? Bueno, el Caballero del Zodíaco todos eran huérfanos. O sea, la cosa es que en el punto en que uno empieza a relacionarse, yo empiezo a relacionarme con Bruno, yo quiero, como es no natural, quiero estar acompañándolo para que él no enfrente esa soledad, pero también sé que hay un valor en la soledad Pero es que importante. la va a tener que enfrentar, o sea, Exacto, así sea, así nos duela. Mira, pueden pasar muchas cosas, o sea, la ausencia de uno de los dos o cambios claro, en la vida. Y son lecciones, y en esas lecciones también está esta etapa escolar en la que está empezando, está enfrentarse a muchos temas que requieren que él aprenda a ser más independiente, más autónomo, claro, y también enfrentarse a situaciones que están en todas las escuelas, en todos los círculos de nuestros hijos, digo, de los que estamos ujú. ejerciendo la maternidad y la paternidad, y es el bullying. Y Sí, tú lo no, decías al principio del episodio, de cómo esto también te da una lección con respecto a eso. claro, claro. No, retomando un poco la idea, también es que ese valor también de estar solo, trato de hacérselo ver, pero no como algo malo. Él puede estar solo en algún momento, pero sabe que cuenta conmigo. Y otra cosa que quiero también enseñarle igual, y lo veo como muy positivo, es esa estructura del entrenamiento tortuga del maestro Roche. En la vida, para poder llegar a más, tiene que trabajar, tiene que jugar, tiene que descansar, tiene que comer y tiene que seguir trabajando. Y eso es algo que también lo va a empezar. Y eso yo quiero que sea un valor para que él también se sienta fuerte, se sienta útil, porque no hay nada más grande para un hombre, viéndolo desde el punto de vista masculino y también como ser humano, que ser útil y estar ahí en el momento en el que puedes hacer cosas. Y yo quiero que también él se sienta así, él se sienta fuerte, pero que también pueda pedir ayuda, como Goku le pide ayuda a todos sus amigos, o como Seiya tiene que llegar siempre con todos al final para poder llegar a la meta, no está solo. Pero igual, en todo estoy analizando ahora que hasta en Nos pusimos Samurai X, intensos, nos pusimos hasta en intensos. Samurai X, todos, o sea, era un conglomerado de amigos que permitían llegar hasta el final, enfrentar al más fuerte. Y entonces esa concepción de amistad, esa concepción de estoy solo pero me fortalezco, esa concepción que también cuento con el otro, también cuento con mi padre. Entonces, podemos ir adelante y pueden ayudarle, no garantiza que va a enfrentarse con el bullying, porque igual el bullying es como complicado, yo lo enfrenté toda mi vida. Pero tal vez le puede dar una herramienta, aparte de la herramienta que puedo darle yo, que este, avise primero y todo lo demás, pero esa concepción de no sentirse ensimismado, sino que hay un mundo que puede confabular a su favor y que él puede manejar y que no está solo. Y ya para ir cerrando, hablando de herramientas, a las chicas como yo, especialmente a las que son mamás de niños, varones, que yo voy a pedir dos consejos, uno bueno y uno malo. El Ya, bueno para las mamás o a las mujeres que quizás como yo subestimaron esta serie y quizás pudieran sacar algo muy positivo para relacionarse mejor con sus hijos o con sus esposos, para que entiendan esta mentecita tan compleja o sencilla a la vez que tenemos en la casa. Y segundo, tú sabes, la gente siempre en las entrevistas, oye, dice un consejo, un mensaje, y en estos días yo veía una entrevista que le hicieron a Zapato 3 cuando vino Santiago y la chica le decía, un mensaje para las que los ven y Jaime les responde, bueno, los mensajes y buenos consejos están en la Biblia, vayan para mí, se lo leen, yo les voy a decir tal cosa. Entonces yo dije, buena idea, yo quiero de ti es un consejo para las mujeres que nos están viendo aquí, que alguien me diga, y un mal consejo para todos los que nos escuchen y están pasando
una crisis de reinvención por la maternidad, la paternidad o la migración. Claro, o sea, yo creo que un buen consejo para una madre que tiene un hijo varón es que el mundo es simple. Para nosotros es muy simple. Hay cosas que la causa y efecto es lo natural. No hay hay una profundidad de pensamiento, sí lo hay, pero uno entiende muchas veces que si hay amor de por medio, yo tengo que dar amor. Si hay conflicto de por medio, va a haber conflicto. Entonces, la idea es siempre tratar de llevarlo entre esas aguas y no esperar que sobreanalice algo, no, es entregarle las herramientas para que él sea. Y uno de los puntos más importantes es que hay una imaginación del niño que no se puede coartar. No se puede coartar viendo una pantalla todo el día. Yo soy muy pro videojuegos, Sí, pero en es esta porque casa somos si la pro pantalla videojuegos. se usa es para hacer algo, Para no para crear, ver. para construir, para Exacto. sumar. Después vamos a hablar de eso, de los videojuegos y el efecto en la formación neurológica de los niños, en la resolución matemática de Claro. los niños, pero eso es tema de otro episodio. Sí. Y no le tengan miedo a que no entiendan al principio qué es lo que quiere. Es que él quiere algo, pero muchas veces decirlo no es tan fácil. Y ahora tu mal consejo. Un mal consejo para cualquier persona que esté haciendo... Miren, de verdad, Quizás puedas tomarlo, no sé, de alguna experiencia que donde dijiste, la cagué. Y bueno, sí, ya, eso es interesante. Yo creo que el mal consejo que pudiera dar es sentir que en algún momento tenía que dejarlo todo y lo dejé. Y después no me puse a ver que había formas de solucionar, más allá de las que tenía. Tal vez no era la forma de solucionar, pero no vi todas las variables. Creo que fui demasiado impulsivo, tal vez. Fui demasiado Vegeta y terminé dándome cuenta que Kakaroto era más poderoso que yo y nunca iba a poder superarlo. Entonces yo creo que eso es algo importante. ese es el consejo, el mal consejo del día de parte de Simón Díaz, periodista venezolano, músico, orgullosamente geek y padre de Bruno Díaz. No lo habíamos dicho. Bruno Díaz, Se por llama Bruno supuesto. Díaz, nuestro hijo. Y nada, yo quería agradecerle a todos por estar aquí conectados con nosotros, agradecerle a How Toys y Wow Films que hacen posible este espacio e invitarlos a que nos cuenten en los comentarios cuál fue su experiencia viendo esta serie, cuántas veces han peleado con su marido porque se la pasa viendo esta serie y no les presta atención, tiene los arreglos en la casa abandonados o No lo hagan, es aparenta un prestarle error. atención. Aparenta prestar atención, en eso son muy, muy expertos. Y también invitarlos a que se suscriban y conectemos siempre a través de mis redes sociales, @Andy Aguilera. Esto fue Que Alguien Me Diga y nos vemos en una próxima ocasión.